lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esa teoría. Esto no significa que haya que llevar la medición hasta el punto de lo no asumible, pero lo que está claro que la no preocupación por la medición implica una no preocupación por lo que implica tu evento y implica una conciencia quizá perversa sobre lo que tienes entre manos, y además hace pensar a todo el mundo que te preocupa relativamente poco lo que tienes por ahí. Entonces, a mí me parece que tener en mente la medición es algo que siempre tiene que estar ahí. Eso significa que es necesario buscar un consenso. Hablábamos esta mañana sobre lo que se consideran estándares de buenas prácticas a la hora de evaluar la comunicación. Esto es algo que en la administración se ha hablado mucho y que en lo privado quizá no tanto, y que es mucho más complejo de lo que parece. Sin embargo, no significa que por el hecho de ser complejo no se deba de profundizar en el tema de ese consenso, por lo menos en unos mínimos que garanticen que lo que se hace tiene una lógica más allá de la autojustificación. El impacto mediático es algo que se debe medir en todas las cosas que se hacen. Da igual la tipología de acción que se ejecute, siempre va a haber la opción de buscarle un KPI, un indicador que permita verificar si el impacto final ha sido positivo o no ha sido positivo. O sea, la gente piensa, no, es que yo tengo un evento de business to business y resulta que claro, hago hospitality, es imposible. No es imposible. O sea, ¿cuántos directores comerciales han venido? Yo tenía la expectativa de que venían 3, he invitado a 5, ¿cuánta gente me ha contestado la invitación? Hay miles de maneras de medir cada uno de los indicadores. Por lo tanto, cada acción tiene que tener su KPI, cada acción tiene que tener claro por qué se hace, y hay que buscarle un poco, desde la lógica y desde la contención del gasto, las palancas para que se pueda medir todo lo que está en la mano medir. Y eso es importante porque los objetivos que uno se ponga, los KPIs que se pongan, deben ser, por un lado, medibles. Por otro lado, alcanzables. No tiene ningún sentido pretender poner los KPIs en función de lo que a ti te cuestan las cosas porque tú tengas un coste X y quieras que eso valga lo que valga. No, tiene que tener un sentido. Deben ser importantes, además, y esto choca un poco contra la necesidad de medir el impacto, como hemos hablado esta mañana, en el tiempo, en el largo plazo. Tienen que medirse, tienen que estar disponibles en un tiempo determinado, porque hoy en día la inmediatez es algo que se requiere. O sea, es muy difícil que se te dé un tiempo suficiente para hacer una medición sostenida, constante, primero por los costes y segundo porque las cosas hay que rematarlas en un plazo cuanto más cercano, mejor. Y además otra cosa que es muy importante en términos generales es, antes de ponerse a medir, conocer dónde estás. Porque es muy difícil en el patrocinio, estamos hablando de eventos y por lo tanto hay un componente de patrocinio. En el patrocinio se da la circunstancia de que es algo que convierte en el tiempo. O sea, no convierte de hoy para mañana y además coincide en el tiempo con otras muchas acciones de marketing. Yo soy, un ejemplo cualquiera, yo soy Danone y a la vez que hago una acción de patrocinio o un evento, estoy haciendo publicidad convencional, estoy haciendo una serie de cosas. Entonces, es muy difícil desagregar el impacto de lo que sea de manera independiente. Por lo tanto, hay que ponerse en la mente del que compra y del que vende, pensar en cuál es el punto de partida y ser realistas. O sea, eso lo veremos luego en un modelo integral de patrocinio, o sea, de medición de patrocinio vinculado al impacto mediático.
es muy importante porque la parte más económica de resultados de negocio es algo que es bastante complejo y que suele quedar fuera de cualquier informe. ¿Cuál sería el propósito de hoy para mí? Pues hasta cierto punto evitar hablar del famoso GRP, que es, no sé si algunos estáis familiarizados con él, otros quizá no tanto. Es la unidad de medida semi-universal cuando uno trata de hablar de impacto mediático. Es una unidad más televisiva, es el rating point, pero también se usa para otros medios. Al final, el mercado se ha dirigido demasiado hacia esta unidad de medida, y esta unidad de medida es una unidad de medida que sí, que es relevante, no digo que no, pero hay que tener cuidado porque pervierte en exceso la medición global de cualquier cosa y aunque no voy a renunciar porque ya veréis que permanentemente se habla de GRPs en ciertos contextos, es importante entender que no lo es todo. Antes de meternos un poco en harina, me gustaría, por cierto, yo me puedo tirar 17 horas hablando, entonces el que quiera preguntar cualquier cosa, que levante la mano o que me haga una seña y lo pregunte sin ningún tipo de pudor. Decía que antes de empezar a profundizar en la parte más de impacto mediático, me gustaría trasladaros mi visión simple de cuáles serían los 4 criterios generales de medición. Por un lado, hay que asumir que no existe una respuesta perfecta lista para usar, y eso es algo que desgraciadamente el mercado no asume, la administración pública menos y la andaluza mucho menos. Y me consta porque llevo años compitiendo con Kantar en mediciones que no van a ningún sitio y ese estándar de medición, honestamente, a mí no me lleva a ningún sitio. Y no porque lo que hacen no esté bien, porque lo que hacen ellos es parte del modelo integral, pero no me lleva a ningún sitio en términos de aporte de valor. Se queda en un estadio en el que el valor es relativo. Entonces, ¿significa eso que está mal lo que hacen? Para nada. Lo que pasa es que no es una cosa completa y sin embargo se asume como un estándar completo que no lo es. Entonces, tengamos claro que no existe una respuesta perfecta lista para usar, no existe ningún método universal y cada empresa tiene que desarrollar su propio modelo en función de sus prioridades. Si a mí me interesa objetivos relacionales, pues tendré que trabajar unas patas frente a otras y si me interesa el impacto internacional, pues podré entenderme de ciertas patas frente a otras, pero tengo que buscar mi propio modelo y crear mi propio modelo. Obviamente, mientras más lo estandaricemos mejor y luego hablaremos de estandarización, pero no existe un modelo perfecto para todos ni está ahí para todo el mundo. Por otro lado, a mí, cuando veo documentos de mi empresa donde lo único que aparece son cifras, o sea, dinero, es que me cabreo directamente. No me interesa nada el dinero. O sea, me interesa el dinero, evidentemente, pero el dinero es el resultado de una serie de variables que están previas. O sea, retorno a inversión, pues para mí es una variable, pero y que al final el documento lo que uno se queda es ¿y cuánto me dio? 400.000, fenomenal. Ya, pero 4.000 ¿de dónde han salido? Entonces, a mí ese retorno a inversión frente a un retorno sobre objetivos me parece que es algo que hay que hacerse ver. El retorno de inversión, entendido como retorno de inversión global, tiene que representar una serie de medidas frente a objetivos de patrocinio y no siempre debe considerarse un número absoluto, porque si vamos a que solo importa el número, al final hablamos esta mañana de que eventos pequeñños o eventos de otra naturaleza no pueden justificarse desde un número. Pues posiblemente no. Si yo hago un evento cuyo único objetivo es que los chavales del barrio X empiecen a practicar, pues evidentemente la búsqueda del número no va a ser el indicador que yo tenga que utilizar y por lo tanto ya tenemos un indicador erróneo. Tendremos que buscar otro tipo de indicadores. El tema de tendencia frente al punto en el tiempo, creo que lo hemos aclarado esta mañana bastante. El rendimiento de los eventos a menudo se evidencia en el tiempo. No es algo, lo estábamos hablando también durante la comida. Los Juegos de Almería, pues a lo mejor el área, digamos, urbanística, pues post-crisis quizá no
parecía que no había sido una gran idea, 20 años más tarde, 17 años más tarde, pues se ha convertido en uno de los barrios más importantes del desarrollo urbanístico de la zona, que si no se hubiera hecho, pues no habría estado. Entonces el tiempo es absolutamente vital. Y luego, otro tema básico es que el retorno de inversión tiene que estar siempre linkado a la activación de las marcas y a la activación del propio comprador. Porque hoy en día, lo que no hagas tú por ti, nadie lo va a hacer por ti. Yo me haría 4 preguntas en términos generales en relación a la medición en España. Por un lado, ¿qué se ofrece? Por otro lado, ¿qué es lo que pide el comprador? Por otro lado, ¿qué es lo que realmente se necesita? Y por otro lado, ¿qué es lo que realmente se paga? ¿Qué es lo que se ofrece? Lo que se ofrece es una medición basada en outputs, básicamente audiencia de valor publicitario equivalente, punto. Eso es lo que se ofrece, no hay más. Luego veremos cómo se ofrece, además, que encima ni siquiera se ofrece de una manera suficientemente sólida, pero se ofrece eso. Este ha sido un marco común, que es un marco que es bueno, porque no es un marco español, es un marco internacional, es un marco mundial. El valor publicitario equivalente es una medida universal y bien está. Pero lo cierto es que las cosas están cambiando y esta forma de medir ya no es suficiente. Da igual el stakeholder, y más cuando pensamos en eventos quizá de naturaleza más social o de naturaleza más medioambiental o de naturaleza más educativa, de naturaleza más... Se necesitan mediciones más exhaustivas, más cualitativas, que permitan sacar conclusiones de acuerdo a los objetivos que tiene uno. Entonces, lo que hay que hacer es plantearse los objetivos con mucha claridad antes del evento, acordarlos con el que te vende el evento, para que el que te vende el evento sepa lo que tú quieres y no asuma que lo único que tú quieres es salir en la tele. Es realmente la utilidad mayor de la medición, porque permite mejorar el evento, que es la primera frase que estaba en la primera diapositiva, y lo permite mejorar siendo un evento de 50 niños en un barrio porque resulta que los niños me han dicho que tal, o siendo un evento de 5.000 personas porque resulta que los avituallamientos no estaban puestos de la manera adecuada y eso afectaba a la calidad de la experiencia y por lo tanto al contenido que luego comparten y al sentimiento que trasladan en sus contenidos en web, o sea, porque todo ya está tan interconectado que el mero hecho de que una cosa no se... incluso técnica o incluso deportiva, no esté 100% correcta, al final acaba impactando en lo que se comenta de la ciudad, pues oye, este sitio es un sitio que no está bien, esto no me ha gustado, y eso siendo generosos porque en redes las maneras de contar las cosas son bastante más desagradables. Digamos que esto nos lleva a pensar que es absolutamente imprescindible que se trabaje en un marco de actuación consensuado por la industria. La industria ha intentado consensuar un marco y ha sacado algunas conclusiones. Evidentemente, las conclusiones que ha sacado no son las que un universitario o un promotor querría ver plasmadas, porque son conclusiones que le ayudan, pero no acaban de terminar. Pero oye, mejor que nada. Entonces, esas conclusiones son cosas que vamos ahora a repasar un poco, porque creo que merece la pena pasar por ellas, sin que luego, obviamente, eso acabe teniendo un marco finalista. El marco finalista lo veremos más adelante. Sobre el tema de los objetivos, ya hemos hablado antes, tienen que ser objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, realistas en el tiempo. Y aquí lo que más me importa de todo no es que sean SMART o no SMART, sino que sean consensuados. Y además planteados al inicio de la actividad, porque si no se plantean al inicio no sirven de nada. Y revisados al final del proceso. Esto, además, es algo que exige madurez, y esa madurez, desgraciadamente, el mercado no la tiene. Es triste decirlo, pero no la tiene. O sea, yo llevo 20 años, 30 años en esto y 30 años midiendo, y me atrevo a decir que no ha cambiado mucho lo que yo hacía hace 30 años para algunas propiedades mayores con lo que sigo haciendo para algunas propiedades mayores. Pese a que han salido redes, pese a que se miden otras cosas, pero en el fondo, no ha habido un cambio tremendamente sustancial. ¿Cuál es el acuerdo sobre la diferencia entre output y outcomes y outputs? Que eso es importante. Es que sobre eso se tiene que educar al sector respecto a esa diferencia y lo que se acuerda un poco es que hay que tener una serie de cosas. ¿Qué es presencia mediática? Parece una gilipollez de pregunta, pero no lo es, fuera de broma. En absoluto lo es.
es imprescindible acordar qué define la presencia mediática. La gente puede estar pensando en televisión, radio, internet, cuando a lo mejor yo estoy pensando en un lanyard o en un papel que le he enviado a los responsables de prensa de un diario con un header. Entonces, al final, la presencia mediática hoy en día es casi todo, y ese casi todo, normalmente los eventos no lo miden. Entonces, ¿hasta dónde llega la presencia mediática? Hasta casi todo, excepto el intangible, que también se incorpora dentro de la presencia mediática, y luego veremos por qué. Es una cosa que hay que considerar. Entonces, lo que no se ha acordado es cómo hacerlo, pero sí se ha acordado que es imprescindible darle una vuelta a qué significa la presencia mediática. También se ha acordado que es imprescindible reflexionar sobre el alcance de la comunicación, porque más allá del dato de audiencia que puedo tener en un sitio, es muy importante también reflexionar sobre cómo se produce la amplificación y cuál es la audiencia potencial. No es lo mismo decir, oye, mira, he impactado con 60.000 señores que tengo la posibilidad de impactar con 700.000, que luego quizá yo no sea el que gestione ese impacto, pero la tengo y ya depende de mí y tengo ciertas herramientas para eso. Luego el tono de la comunicación, que es algo que nuevamente no se considera, pero que con el tema de los medios de comunicación digitales, con la guerra entre los propios medios, con la dicotomía entre medios y con las redes sociales, es imprescindible pensar que el tono de comunicación importa mucho más a veces que el alcance de la comunicación. Y luego, y esto es muy importante, y las marcas, hay marcas que ya solo miden sobre el engagement. Hay marcas premium, y cuando digo premium me refiero a marcas tipo Nike o tipo que miden sobre el engagement. O sea, miden sobre las interacciones, no miden sobre el conocimiento, incluso no miden sobre la notoriedad, miden sobre la interacción. Entonces, eso es importante de cara a definir el supuesto modelo teórico. Una reflexión sobre los resultados de negocio y sobre la imagen. Es importante pensar en ese impacto cualitativo del que estamos hablando, más allá del impacto cuantitativo, porque la cantidad siempre no es, o sea, la cantidad no siempre es sinónimo de calidad. Bueno, esto no hace falta ser muy avezado para darse cuenta de que esto es así, pero es importante no perderlo de vista porque los objetivos que yo me puedo proponer mayoritariamente pueden no ir vinculados estrictamente a indicadores cuantitativos. Entonces, bueno, sean cuantitativos, pero también cualitativos. Entonces, cuidado con esto. Hay que evitar escapar de la obsesión de la cantidad de indicadores y acordar con los clientes qué se mide, por qué se mide y para qué se mide. Porque el ejercicio de medición tiene que ser un ejercicio accesible, útil, que aporte valor añadido y que sea comprensible por el cliente. Yo, por ejemplo, le he vendido a clientes, no voy a decir a quién para no quedar mal con los clientes, index con más de 50 valores globales, que sí que son una pasada, pero que son difíciles de construir en el tiempo una y otra vez. Es verdad que se han vendido para decisiones estratégicas de muchísimo calado, de muchos millones de euros y que por lo tanto han tenido un sentido, pero la dificultad en la medición no es sinónimo no es garantía de éxito en absoluto. Por lo tanto, pensemos en, no digo simplificar, pero sí en entender en qué punto estamos. Otra cosa más es que el negocio se construye sobre la imagen y no solamente sobre el aumento de ventas. La Titan de Almería. Evidentemente mañana no van a venir al día siguiente de la Titan 2.000 guiris a pasar las vacaciones de repente, porque no, mañana no, pero a base de repetir, a base de construir con comunicación y con interacción, con influencia y con presencia en televisión durante años en mercados, pues van construyendo un imaginario sobre la provincia, un imaginario sobre la ciudad y al final eso construye. La imagen es imprescindible y por lo tanto la imagen tiene que estar en cualquier medición que se precie. Poco más.
esta es la parte más, digamos, más teórica, luego intentaremos bajar un poquito a algo más de practicidad. Pero bueno, me parece interesante pasar por aquí porque creo que hay que ordenar un poco la comprensión de todo el tema del impacto mediático. Valor publicitario equivalente. El valor publicitario equivalente no es un valor de comunicación, es un valor que está bien, pero que no es suficiente. Entonces, y aquí es donde el acuerdo me parece un poco más pobre. Se acuerda buscar un nuevo indicador, sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que eso no es tan sencillo y ahí, bueno, hay intentos, evidentemente. Las empresas más especializadas tienen desarrollos más complejos que no están mal y que tienen sentido, pero bueno, consenso en absoluto, no lo hay. Sobre el impacto de los medios sociales. Los medios sociales se tienen que medir, sí o sí, porque hoy en día al final son quizá el indicador de salud de marca más importante. Entonces, y hay que pensar que los medios sociales tienen sus propias claves y esas claves hay que respetarlas. O sea, yo tengo mi edad y me puede parecer mejor o peor. Fran dice que soy muy antidigital. No es cierto, lo comprendo el digital, lo entiendo, me parece correcto, pero lo analizo desde un punto de vista crítico, y crítico no significa de criticón, sino de racional. Y en la racionalidad entiendo sus claves y las respeto. Que me pueden no gustar, pero respeto esas claves. Para medios digitales existe el consenso sobre que hay medios pagados, medios ganados y medios propios. Luego hablaremos un poco de este tema, porque este es un tema importante. Los medios pagados, pues eso, me he comprado una página en el periódico, pues es un medio pagado. Medio propio, pues tengo una web, es un medio propio. Y medio ganado, pues a razón de que he puesto una página, un señor ha hecho un comentario, o eso es un medio ganado. Hay evoluciones sobre esta, digamos, tipología de análisis de medios digitales, hay evoluciones, pero yo creo que en este punto hay más consenso que en las evoluciones. Hay quien habla de medios compartidos, yo creo que aquí sí que hay consenso. Hay consenso también en que la unidad de medida vinculada a los medios tiene que ser la interacción y no tanto el visionado, porque el visionado es muy relativo. Ponía yo antes el ejemplo en la comida yo tengo una página de bichos y 8.000 seguidores. De hecho, de esos 8.000 seguidores, pues pongo una página, o sea, pongo una foto de leones y me sale, y cuando luego, una semana más tarde, mira cuántas cuentas he impactado, no digo cuánta gente me ha dado a un comentario o un like, no, a cuánta gente le ha llegado eso. A duras penas, 300, 400, y dices, joder, un 3, un 4%, que es el digamos, el algoritmo que te utiliza Instagram, y luego de esos, encima, me han pasado todos con el dedo así, a una velocidad que prácticamente es inasumible. Entonces, es muy complejo que la unidad de medida sea que me han visto. Porque además, si encima ahí tengo que meter una presencia de marca integrada en un espacio mínimo para una pantalla minúscula, pues yo tengo mis serias dudas de esa eficacia. Por lo tanto, la interacción y la proactividad son las unidades de medida más atractivas. Y por eso hay dos niveles de medición, que son la exposición y la recomendación. Y para cada una de ellas hay un diferente tratamiento. Para impresiones y para alcance hay muchos indicadores: páginas vistas, like, followers, visitas únicas, bueno, los veis ahí, suscripciones, visitas de vuelta, descargas, el hashtag, las tasas de rebote, hay muchos indicadores distintos, pero bueno, cada medio tiene su propio sistema, lo cual dificulta mucho esa unidad de medida, porque al final es muy difícil que se dé, porque unos medios dan unos, otros dan otros. Hay empresas que se dedican a juntarlos, pero cuando los juntan no te pueden dar todos porque algunos de esos operadores te capan la información que te dan. Entonces, es relativamente complejo. Por ejemplo, la audiencia digital en media, o sea, en medios editoriales y en blogs, que digamos que es lo más convencional cuando uno tiene presencia en un medio de comunicación, hasta la fecha se estaba midiendo con Comscore, y Comscore
ahora ha dejado de ser la unidad de medida porque ha habido muchas quejas. Siempre hay quejas sobre los sistemas de medición, pero específicamente sobre Comscore ha habido muchas quejas, entonces se ha cambiado a GFK hace 3-4 meses o menos incluso, cuya diferencia, suponiendo que sea mejor, eso está por ver, pero bueno, aparentemente es que mide sobre un panel de usuarios bastante poderoso. Si no recuerdo mal, son 15.000 usuarios. Luego creo que hay algo sobre esto más tarde, pero creo que 15.000. Sobre la recomendación, hay muchos indicadores también. Pues retweets, comentarios, asistencia a eventos, adhesión a eventos, leads cualificados, link building. Hay muchísimas unidades de medida y al final, bueno, nunca se sabe cuál es la correcta y cómo integrarlas de una manera lógica, de manera que sea sencillo y manejable. Y una última cosa en relación a estos supuestos estándares de mercado es que la evaluación, se haga como se haga, tiene que ser transparente, consistente y que aporte valor, que tiene que tener una metodología que sea replicable y que responda a acuerdos sectorialmente alcanzados, y esto es prácticamente una utopía, porque acuerdos sectorialmente alcanzados, eso no va a ocurrir en la vida. O sea, mi opinión que en la vida va a ocurrir esto. O sea, y llevo 30 años, me moriré sin ver eso con absoluta seguridad. Podrá ser que haya ciertos acuerdos o cierto grado de acuerdo por inspiración divina, pero desde luego no será porque la industria acuerde que se haga. Eso puede ocurrir en el consumo de televisión, eso puede ocurrir en algunas cosas donde la importancia del dato es tan importante que el porcentaje de error, el margen de error, sea de un poco más arriba o un poco más abajo, hace que una cadena u otra pueda tener una inversión de 100 o de 0. Y cuando se mueven inversiones millonarias, pues obviamente eso tiene un valor importantísimo. Lo que pasa es que eso en los eventos y en el patrocinio no va a ocurrir, porque estamos en un nivel infinitamente más bajo en ese sentido. Y además, no es que estemos nosotros en España en ese nivel, es que nosotros, por ejemplo, somos una multinacional y tenemos presencia en Estados Unidos, donde los modelos de evaluación están muy desarrollados desde hace 20 años, pero no han cambiado ni un ápice desde hace 20 años. Han cambiado en la medición de las redes sociales, de las herramientas de medición, todo eso sí que ha cambiado una barbaridad, pero la conceptualización del modelo global de medición no ha cambiado porque ya está estandarizado. El problema es que ni ellos han llegado a ese modelo en todas las propiedades, ni nosotros hemos avanzado hacia ese modelo. Entonces, a lo mejor dentro de 100 años ocurre, pero a corto plazo no preveo que vaya a ocurrir. ¿Algunas propuestas sobre cómo medir la presencia mediática? Bueno, pues hay que tener muchas cosas en consideración. En el tipo de medio, pues es tan simple como, pues oye, ¿qué medios necesito yo alcanzar? Estos son primordiales, estos son fundamentales, estos son el resto. Y además esto no solamente es en función de cuánta gente me ve, sino que resulta que yo tengo, soy 1 millón de tíos que me han visto en el país, pero es que a mí lo que me interesa son los 50.000 que me han visto en el diario de Almería, por lo que sea. Entonces, no solamente es cuánto se ve, sino la calidad de la audiencia, la afinidad con los públicos. Entonces, hay que ponerse en contexto y contextualizar qué quieres alcanzar. Luego, el mensaje es absolutamente importante. No es lo mismo que me saquen en una noticia donde simplemente se ve la foto allí de casualidad, a que hagan una mención cualificada del territorio pues eso tiene que tener un valor, eso tiene que considerarse de alguna manera, eso hay que considerarlo, a eso hay que darle valor porque hacia ahí hay que atender. Ese mensaje al final te lleva a la relevancia. Si tengo un mensaje que es atrayente, será relevante para mí y por lo tanto tengo que analizar el protagonismo que tiene la noticia, porque puede ser un mensaje relevante pero estar en el cuerpo de texto o estar en un vídeo donde se ve medio segundo y mal. Entonces, prefiero salir 5 segundos 4 veces bien que 100 veces un segundo mal. El ROI será posiblemente más desde el punto de vista analítico con 100 veces un segundo mal, pero yo prefiero salir 4 veces bien 5 segundos. Entonces, al final no todo es el número, sino todo lo contrario. Además, ahora con todo el tema de la influencia, del endorsement y de la portavocía en relación a que las personas hablan por ti, es muy importante
pensar en qué dicen esos prescriptores, y hay que contrarrestar lo que se dice de bien con lo que se dice de mal, porque las dos cosas tienen lugar. Voy a pasar un poco deprisa por esto, pero digamos que un sistema consensuado sobre cómo se mide el valor publicitario equivalente en presencia mediática sería: en televisión, valoro el tiempo en pantalla, el coste GRP, en la cadena de referencia, lo pondero, lo cualifico, utilizo algún tipo de índice de relevancia que me lo cualifique con factores A, B, C, D, F, G, H y J, los que sean. Aquí hay 6 o 7, que son los que utilizamos nosotros, pero hay otra gente que usa otros. Pero lo cualifico. Después obtengo el valor publicitario equivalente. Convierto esos GRPs, esos ratings, a ratings estandarizados de 20 segundos para poder tener una unidad de medida unitaria. Le aplico ese índice de relevancia que obtuve antes y le aplico el coste GRP de la cadena en el momento concreto en el que se produzca el impacto y en el mes concreto en que se produzca impacto y a la hora que se produzca el impacto. Esto, que debería ser un mínimo de sistema consensuado, que hasta aquí es obvio que se puede hacer y es fácil de hacer, ni siquiera la industria se parece nada a esto. Por supuesto no introduce el concepto de coste GRP hora, mes, cadena, para nada. Lo que hace es un coste GRP unificado único, punto. Suponiendo que aplique un coste GRP unificado único, que tampoco las consultoras internacionales, para simplificar, porque claro, realmente no tienen acceso al data de los países que dicen que tienen. Lo que hacen es un coste por 1000 con audiencias medias de cadena y punto. O sea, ni siquiera en este punto están. Además, se saltan también la variable de la cualificación. Por lo tanto, en una cosa tan simple como el valor publicitario equivalente, donde podríamos llegar a ese consenso de tiempo de exposición, ponderación de la presencia, conversión a 20, y imputación de costes GRP por momento, y pues no se llega. O sea, no se llega y no se quiere llegar, porque eso tiene implicaciones en la realización de los informes, tiene implicaciones en otras cosas y al final en el precio. Entonces al final pues no funciona. En prensa es exactamente igual. Lo único que pasa es que donde dice legibilidad, ocupación, plano de acción, pues a lo mejor son otros criterios que son más adecuados al medio prensa. Luego los veremos en detalle. Y en medios digitales, para nosotros es relativamente similar. Nosotros valoramos en función de la audiencia de GFK en este momento, utilizamos coste por 1000 y luego ya cualificamos la noticia, si es breve, si es normal, si es con imagen, si es sin imagen. Lo ponderamos en función de dónde esté, título, antetítulo, subtítulo, donde esté, ponderamos la imagen y agregamos. O sea, al final el modelo es un modelo relativamente simple que no deja de ser valor publicitario equivalente por el factor de ponderación que nos da el valor mediático de ese patrocinio, el que ha generado la exposición de marca. Y se cualifica ese valor de presencia en nuestro modelo con legibilidad, localización, permanencia, exclusividad, ocupación y plano de acción. En qué grado se lee, dónde está situada la marca, si la imagen está fija en movimiento, si coexisten otras marcas o hay una única marca expuesta. Esto es muy importante. El tema de la exclusividad es muy importante, sobre todo en algunos soportes. De hecho, hace años, me acuerdo cuando se empezó a medir los LEDs eran multimarca y ahora ya tú no ves en ningún espacio cualificado un LED multimarca. Es verdad que para algunos eventos, como podría ser, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, puede haber publicidad estática multimarca porque para muchos países es más atractivo que sea así. Pero tú ves la Champions, no ves un partido del Real Madrid y lo que hay es una sola marca en todo el espacio. Entonces la coexistencia con otras marcas pues tiene que penalizar. La ocupación, el plano de acción. Si lo pasamos a un ejemplo, entonces sería algo así como si tengo 5 segundos de exposición con una audiencia de 1.800.000, eso lo paso a rating points y me da un rating point, 0,99 rating points.
tengo un factor de ponderación que sale de haber cualificado esa presencia con esos criterios que aparecen ahí y me sale un GRP de patrocinio de 0,41. Lo multiplico por el coste GRP y tengo el valor de esa presencia mediática, concretamente de esos 5 segundos en ese momento. ¿Hay un estándar sobre esto? Tampoco hay un estándar sobre esto, porque yo compro una medición a Nielsen para hacer una cosa internacional y lo que me da es una audiencia promedio de programa, no me está dando la audiencia concreta del minuto en el que sale mi espacio, puede no haber salido, porque la audiencia media del programa puede ser de 3 millones y en el intermedio puede ser de 1. Esa multiplicación por 100 países, pues a lo mejor la desviación puede ser gigantesca. Es verdad que estadísticamente ¿es sostenible y es más sencillo? Sí, pero no estamos teniendo en consideración el tiempo de exposición de manera absolutamente clara. Y tampoco estamos teniendo en consideración la conversión con costes GRP, cadena, hora, día, mes o lo que haga falta, porque realmente son fáciles de obtener por la industria. Lo que pasa es que internacionalmente son muchísimo más difíciles de obtener porque yo quiero saber coste GRP de una emisión en Botswana y obviamente no sabemos, sabemos en qué cadena se ha echado, pero no sabemos a qué hora se ha echado, ni qué audiencia tiene, ni si ese programa tiene audiencia media. O sea, es muy difícil de controlar. Conclusión, audiencias estimadas, audiencias medias de cadena, costes por 1000. Simplifican tanto que al final, cuando yo recibo año tras año el book de medición de MotoGP, me pongo a ver países y en la mitad de los países digo, se han inventado. En el 80% de ellos. Es verdad que 20 países están bien medidos, sí, pero otros 80... una invención. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. No digo que no tenga sentido. Tiene sentido porque quizás eso sea lo mejor que se puede llegar a hacer con el dinero que uno se quiere gastar. Pero digamos que este sería un ejemplo tipo de medición en televisión. En prensa, pues 3/4 de lo mismo. Precio tarifa de la página. Esto es más sangrante todavía, porque claro, ahora nosotros somos de un grupo de agencias donde hay 2 o 3 agencias de medios, entonces de precios de prensa algo sabemos. Te vienen con descuentos de tarifa del 90%, es que ya parten con la tarifa incorporada. O sea, el precio real es el precio con el descuento incorporado. Pero bueno, asumamos que ese descuento es un descuento que sale de un pool basado en el conocimiento de la compañía. Cuando esta mañana hablábamos de cocina, así con asteriscos, pues si yo quiero aplicarle en vez de un 90% de descuento, un 72%, pues lo he cocinado, evidentemente. ¿Es irreal el 72%? No es irreal. Tan real como el 90%, o como 80% o como 60%. Es imposible saber realmente dónde está el punto de equilibrio. Está en la calidad de la información que recibo y en cómo se trata esa información. Pero aquí es importante porque el descuento publicitario en estos momentos es fundamental para que el precio a tarifa tenga un sentido. Nosotros mismos, lo hablábamos hace un rato, hemos recibido una oferta de un medio de comunicación donde nos decía que su página valía 30.000 euros. Ahora mismo no existe ningún medio de comunicación en España cuya página valga 30.000 euros. Ninguno. Da gracias si vale 1.500 la página que nos ofrecían. Da gracias. Y el precio era 30.000. Claro, te dicen que te han hecho un descuento del 90% y que entonces te vale 4.000. Pues hombre, ya me estás cobrando el 150% más de lo que realmente vale, con supuesto descuento del 90%. Pero bueno, tú tienes ese descuento publicitario, entonces, en relación a la foto, tienes que considerar también el espacio que ocupa la foto en el medio de rigor. A eso tienes que añadirle el factor de ponderación del que hemos hablado antes, que es prácticamente igual que el de televisión, legibilidad, localización, permanencia, bla, 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 y obtener el valor de medios. Pero a la vez tienes que ver que puede haber habido una mención. Esa mención puede estar donde esté, en el subtítulo, en el antetítulo, en el ladillo, en el cuerpo de texto. No es lo mismo salir en un cuerpo de texto que salir en el subtítulo. Hoy en día, en digital, me decía otro día el director de marca que pasar del titular ya es difícil. O sea, conseguir que alguien te lea el subtítulo ya es difícil. Entonces, llegar al cuerpo de texto es prácticamente una heroicidad. Si juntas los dos valores, tendrás un valor. Ese valor en ningún caso puede ser valor mayor al valor de la noticia independientemente. Entonces, si fuese así, sería el valor de la noticia. Pero bueno, ahí tendríamos un ejemplo de medición en prensa. Medición online, pues 3/4 partes de lo mismo. El único problema es que aquí todavía es más complicado, porque tenemos la audiencia web, o sea, X, según GFK, la que sea,
Y luego tenemos la audiencia de la noticia. La realidad es que es prácticamente imposible que si tú estás en la sección 17 de la página 500 de la home del marca, la audiencia de eso esté controlada por GFK y por Comscore. No es así. Tienes una audiencia de la home o como mucho de algunas secciones relevantes. Entonces, quieras o no, tienes que aplicarle consultoría y sentido común a ponerle un valor al sitio donde estás. Porque si das como referencia, única referencia, el dato de audiencia web, pues lo tienes difícil. Pero bueno, asumamos que el dato de audiencia web es un dato válido. Obviamente la noticia tiene una ocupación y esa ocupación es la que es. Aquí aparece Catado en Occidente en un espacio minúsculo. Lo cruzo por el coste por 1000 porque aquí, idealmente en digital, utilizamos coste por 1000 porque si no fuese así nos volveríamos locos. Saco el valor de la noticia y ahí ya vuelvo otra vez a meter en la costelera el tipo de noticia, si es breve, si es normal, si es foto, si es vídeo, y divido otra vez la imagen con la mención y las pondero independientemente con sus siguientes criterios para llegar a tener un valor. Ese modelo de cualificación del que hemos hablado antes, cada uno se inventa el que buenamente le parece. Este es un modelo muy profesional, muy perfeccionado, pero manual. ¿Qué significa eso? Que claro, son horas hombre y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando yo mido, por ejemplo, un directo, pues donde está estática la publicidad, pues es relativamente sencillo hacer la medición porque puedo echarle 40 minutos en visionarme todo y pasarlo por los criterios. Legibilidad alta, media, baja, localización centro, próxima al margen, permanencia fija en movimiento, exclusividad, dominancia, ocupación 10, 50, bueno, lo que sea. Plano de acción y eso me sale una puntuación, esa puntuación la pondero en un índice y ese índice de relevancia me da un porcentaje, ese porcentaje se lo aplico al valor que teníamos antes. Es un modelo cualificado que está muy bien y que nosotros seguimos utilizando porque cualifica mucho más. ¿En una medición de un evento internacional como la Fórmula 1 tiene sentido esto? Pues quizá no. Sacamos con una herramienta digital tecnológica el tiempo de presencia, lo cruzamos con una serie de cosas y nos sale directamente la medición, le aplicamos el coste por 1000 de país y a chutar. Más fácil. Pero cuando hacemos consultoría estratégica intentamos bajar a un estándar que ayude a comprender las cosas y no solamente que dé el dato. Pero bueno, hay muchos modelos. Por ejemplo, este es el índice que utiliza Nielsen, que es un índice que tiene en consideración el tamaño, la duración, tiempo total, la localización, si está en el centro o está en un cuadrante, y el número de marcas que coinciden. Y ahí saca un factor de impacto y ala, chutar. Está bastante bien. Antes no se utilizaba esto. Es un sistema cualificado. Bueno. Sí, perdona. Perdona, es que, aquí lo que veríamos, esto sería un pequeño resumen de un evento tipo en el que nos tenemos que preguntar qué vamos a medir, cómo vamos a medir, qué recursos necesitamos y qué métrica vamos a utilizar tanto offline como online. Y entonces es obvio que vamos a medir la visibilidad y la exposición, está claro. Entonces, esa visibilidad y esa exposición tiene muchas cosas. Tiene los impactos in situ, los impactos online, en social media, el broadcasting, el streaming, los canales y campañas de la propiedad, el earned media. Hay que considerar que esa exposición tiene se produce de una manera más afín o menos afín y además hay que pensar en qué medidas esa exposición genera o no genera notoriedad. Como variables mínimas. Entonces, vale, ¿cómo voy a medir eso? Pues en un caso utilizaré un modelo probabilístico, en otro social listening, en otro un tracking de audiencia, en otro un tracking de audiencia, en otro haré encuestas, en otro... Y con una tecnología X que es, pues oye, pues en un caso Kantar, en otro caso justicia social, en otro caso Twitch o YouTube o lo que sea, en otro caso Analytics de la propia compañía, el clipping, a zapatas y por un lado tendré cobertura, impacto, valor publicitario, por otro lado tendré impresiones reach con valor publicitario también, por otro lado tendré espectadores con valor publicitario, porque un espectador es un sujeto exactamente igual que un sujeto que ve la tele. Es curiosísimo, esto a mí siempre me ha parecido alucinante. O sea, tú entregas un documento donde dices que 100.000 espectadores han visto la tele y que cada uno de esos tiene un valor de X,
Y a todo el mundo le parece fenomenal. Y en cambio luego dices que los espectadores que han asistido a un partido tienen un valor del doble y a todo el mundo le parece horroroso. A mí me parece que no me parece que tenga un valor doble, me parece que tiene que valer 100 veces más cada uno de ellos. O sea, son igual de espectadores que un tío que ve la tele, pero con una relación con el soporte infinitamente diferente, infinitamente más emocional, infinitamente más... Entonces, ¿hasta cuánto? Pues eso es lo mismo. Al final es valor publicitario equivalente para esos espectadores. Hay que aplicarles el criterio. Incluso agrupamos cosas que tienen también la televisión y el streaming, aunque los agrupemos en el mismo rango, pero tienen comportamientos totalmente distintos. Sí, diferentes, totalmente diferentes. Luego hablaremos de todos los medios uno por uno, pero sí lo tienen. Pero bueno, esto es un poco como si yo me hiciera un índice de lo que tengo que hacer para medir mi invento. Diría, vale, pues el Earned Media voy a medir en noticias, convenciones también, con valor publicitario equivalente. La afinidad voy a ver el porcentaje de targets que he impactado. En notoriedad voy a ver el número de menciones y el porcentaje de recuerdo. Y hasta qué punto tengo que medir ese recuerdo. Por ejemplo, nosotros en el Tennis Master, pues medimos recuerdo, momento de evento y medimos recuerdo sugerido vía encuestas. ¿A quién le hacemos encuestas? Pues a la gente que ha ido al torneo. Como trabajamos con el torneo, nos pasan los contactos, les mandamos, y un mes más tarde, se lo puedo preguntar el mismo día, pero entonces me va a salir la misma notoriedad que el día anterior. Entonces prefiero preguntarse un mes o 3 meses más tarde y tener una notoriedad diferida. ¿Tiene sentido medir la diferida? Sí, para ver en qué medida construye a largo plazo, porque el día del evento pues es muy fácil recordar los 10 patrocinadores. Pero bueno, la visibilidad es una parte. Luego tengo el engagement, que hemos dicho antes, que es una parte absolutamente imprescindible y que tengo que considerar. Y ahí tengo que considerar las interacciones in situ y las interacciones online. In situ, cuántas personas interactúan ad hoc. Online, tengo que utilizar analítica web, landing page, social listening. Bueno, un poco otra vez lo mismo, lo que hemos hablado antes. Recursos, azafatas, tecnología, web analytics, escucha social, influencia y métricas. Número de personas que participan en la activación, o leads, o tasas de rebote, o número de menciones, o tiempo de visualización, lo que sea. Al final eso acaba otra vez en valor publicitario equivalente, pues una unidad de medida más universal y funciona. Pero luego, además de estas dos cosas que hemos dicho antes, que son visibilidad y engagement, tenemos la evaluación de ese engagement, porque tengo que tener en cuenta la evaluación de la experiencia. Y en esa evaluación de la experiencia, en cuenta de satisfacción, azafatas, software, base de datos. Nosotros tenemos un modelo más o menos testado, donde utilizamos el NPS, el Net Promoter Score. El NPS es un sistema de evaluación que se utiliza mucho en grandes eventos a nivel mundial, que es un estándar del mercado a nivel mundial y que a mí me parece una pasada. Lo que pasa es que es durísimo de cumplir, porque cualquier puntuación que no esté por encima de 7 te hunde en la miseria. Entonces, es muy difícil realmente implementar NPS en eventos que no sean hiper mega premium. Pero este es un estándar que cuando alguien paga 100 millones por la Champions, te aseguro que lo utiliza. Porque es el único estándar de calidad hecho para eventos grandes. Solemos implementarlo, lo metemos en las encuestas, intentamos preguntar, aunque bueno, por si acaso hacemos las encuestas también con otro tipo de variables para que no condicione tanto. Y luego, lo que hemos hablado antes, tema de imagen de marca. El tema de imagen de marca tiene que estar presente sí o sí, porque yo necesito entender si me consideran, si me prefieren, qué personalidad atribuyen a mi marca, si mi contenido se va a entender de manera más favorable o de manera menos favorable. Y para eso necesito hacer un estudio cualitativo, online o presencial, con un software de encuestas. Hoy en día hacer encuestas es baratísimo, ¿eh? Coges en internet una página web de esta que hacen encuestas en un minuto, le das a un botón y te salen. No son tan buenas como las que podrías hacer con un instituto, pero son gratis, no baratas, no gratis casi. O sea, hay que tabularlas y tal, pero quiero decir que uno piensa que esto es dificilísimo y a veces no tanto. Y esto me va a suponer, pues oye, unos gastos, pues oye, un FT, o sea, un individuo que va a ocupar entre 30 y 100 horas, lo que sea, me va a gastar 800 euros o 500, 600 en el social listening, me va a gastar, pues el media clipping, pues oye, entre 700 y 4.000 por medio mercado, que significa, pues oye, pues si solo hago España, pues y hago 4 medios, voy a Kantar, le digo, oye, mídeme 4 medios, y cada medio me va a cobrar 1.000, pues ya lo tengo. Si obviamente quiero saber la medición en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, pues tengo que multiplicar. Ese es el problema, que claro, el alcance condiciona el precio, condiciona el que no se haga.
Pero bueno, digamos que es relativamente sencillo. Si a eso le aplicas algunos factores más, pues te sale un precio entre tanto y tanto. Esto sería una hoja que cualquier promotor tendría que tener en mente para saber lo que quiere y cómo lo va a hacer. Dicho esto, voy a pasar a una parte un pelín más dura, que es el impacto mediático en el marco de la medición integral. ¿Qué significa esto? Todo lo que hemos dicho hasta ahora se refiere únicamente a lo que aquí aparece dentro de estas 4 casillas que se ven aquí, la evaluación de derechos, la equidad, el retorno sobre el negocio y el impacto en el stakeholder. Se refiere únicamente a la parte de evaluación de derechos, y dentro de esta evaluación de derechos tenemos casi todos son valores vinculados a media, pero algunos parece que no lo son, pero lo son. Obviamente tenemos la exposición en medios tradicionales, el signage, o sea, lo que es presencia física en cualquier evento, en vallas, en LEDs, en lo que haga falta, las redes sociales, menciones verbales, pero también los intangibles y también la hospitality. ¿Por qué los intangibles? ¿Por qué la hospitality? Los intangibles son un modelo de evaluación que se construye sobre los tangibles. Por lo tanto, el modelo estandarizado internacional te lleva a pensar que si no tengo los tangibles, no puedo sacar los intangibles. Evidentemente, ¿eso es correcto metodológicamente? No. El intangible de un evento puede ser 5 veces mejor que el peso de los tangibles. Sin embargo, cuando se tiende a utilizarlo en un modelo de ponderación, se utiliza como si fuera un porcentaje de los tangibles. Pero digamos que hay cierto consenso en el mercado sobre la evaluación de los intangibles. ¿Por qué? Porque si no, nunca se considerarían. Y lo que no tiene ningún sentido, y ahí la administración es dura de pelar, pero hay que hacerle ver que es importantísimo, trasladarle que esos intangibles están ahí. Ahora hablaremos de los intangibles. Y entonces la manera de medirlos es coger los tangibles, darle un porcentaje de peso en relación a una serie de criterios y con esa ponderación llevarlo a un modelo metodológicamente aceptado. Eso sería, digamos, los indicadores del valor de los activos en la fase 1, que es la fase más mediática. Pero en realidad hay otra cosa que tiene que ver con el impacto en el consumidor, que es el tema de brand equity, donde yo tengo que medir la diferenciación, el valor, la personalidad, la preferencia, la calidad. Y eso, un evento que se precie debería tenerlo siempre garantizado. Además es relativamente sencillo. Hay una serie de cuestionarios bastante fáciles para tener esto estandarizado y no es complejo. Y tampoco es complejo el punto 4, que es, en este caso, el impacto en stakeholders, porque el impacto en los stakeholders, pues la moral de los empleados, el hospitality con clientes, una serie, las relaciones con proveedores. Esto es una cosa relativamente sencilla de medir porque tú puedes definir un indicador para cada una de esas relaciones. Lo que ya es muchísimo más complicado de medir en un modelo integral que tuviera 4 patas es el impacto en el negocio. Porque para medir el impacto del negocio, que es la pata 3, que está al lado, que es el revenue return, tendríamos que tener la colaboración de las marcas. Y las marcas se niegan a colaborar porque se niegan a facilitar información de negocio a los institutos y a las empresas de consultoría que hacen la medición, porque esa información es muy sensible y puede acabar donde no debe acabar. Entonces, yo, después de 30 años trabajando con las primeras marcas del país, pues Coca-Cola, Endesa, Santander, BBV, jamás he conseguido que una marca nos dé información relevante sobre el negocio en relación a eventos. Y mira que he medido pues los 40 clubes de la Liga Primera y Segunda División para Coca-Cola, los primeros eventos más grandes del país. Pues nunca he conseguido esa información. Entonces, para mí, por lo menos en España, ya me conformaría con un modelo parecido a este, en el que la pata 1, la pata 2 y la pata 4 estuvieran relativamente bien resueltas. Esto, además, no tiene nada que ver con el impacto económico en la ciudad, porque el impacto económico es otra cosa, como Fran ha contado. Esto es una parte que si no la tienes en cuenta, no la tienes en cuenta en ningún momento, porque no es impacto social de esa manera y tampoco es impacto ambiental. Entonces, pensemos en ese marco integral, porque luego en este marco integral, cuando pase a ejemplificar una serie de cosas, vais a ver un poco cómo se trabaja este modelo. Resumiendo, así muy a lo bestia,
tendríamos el seguimiento mediático, monitorizamos todos los medios y rastreamos la presencia en todos los medios, cualificamos con los criterios que tengamos, ponderamos impresiones y de relevancia, costes de mercado ROI, y ahí le aplicamos los assets complementarios, y cuando digo assets complementarios me refiero a una serie de assets que están ahí y que son muchos, y que en los eventos además populares son específicamente importantes, que normalmente no se tienen en consideración porque muchas veces parece como que no existiesen. Eso es ridículo. Nosotros hacemos el Maratón de Barcelona y yo valoro, insisto, cuando digo los lanyards no digo de coña, es que los lanyards que llevan los tíos del staff los valoro y digo si hay 157. Y los bolígrafos yo digo absolutamente todo. Hago el inventario completo de todo y valoro todo. Y cada cosa con un criterio. Entonces esos assets complementarios medibles y que son un media, porque tan media es un bolígrafo como un anuncio en televisión. Por eso definía antes el principio de qué se considera un media. Un media lo es todo. Cualquier cosa que suponga un impacto mediático sobre un tercero es un media. Entonces, tan media es el lanyard como es el anuncio en la tele. Pero esas mediciones las haces como un criterio que tú... Ahora hablamos de los criterios. Porque los criterios, obviamente, no pueden ser universales. Porque la universidad... y por eso decíamos al principio de toda presentación, ahora se va entendiendo un poco por qué todo ese rollo del principio. La medición jamás se puede estandarizar porque, voy a poner un ejemplo antes, me voy a anticipar, pero voy a poner un ejemplo para que se entienda. Yo tengo que decir, oye, pues ¿cuánto vale poner un anuncio en un póster? Yo me acuerdo una vez que una persona de mi equipo cogió un documento que decía impacto en póster, 0,025 por impacto, o 0,0052, yo qué sé. Claro, eso venía de una campaña de exterior que había tenido pues 400.000 pósters por España. Claro, cuando luego eso lo llevas a que vas a hacer un póster, en vez de hacer 400.000 pósters, vas a hacer 200 pósters por la ciudad, dices, a ver, es que no puede ser lo mismo el impacto sobre el target concreto que sobre ese target genérico. Pero luego cuando dices, no, es que yo resulta que he puesto un póster en la tienda de bicis donde el 70% de la gente del pueblo va a comprarse la bici entonces claro, el póster en la tienda de bicis vale 10 veces más. Entonces cada póster, o sea, un póster no es lo mismo un póster en la tienda de bicis que un póster en la plaza del pueblo que un póster en Marruecos. Entonces cada cosa es independiente en sí misma, entonces cada cosa necesita su criterio de valoración independiente y se puede hacer, no es tan complicado. Hay sistemas, hay maneras y es fácil además. Ahora lo veremos después. Y una vez que hablas de los assets complementarios, pasas bueno, esos criterios complementarios básicamente pasan por cuánto de exclusivos son, cuánto tiempo de expuestos son, qué tamaño tienen. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener tu logotipo en la entrada de la final de la Champions que acaba de ganar el Real Madrid, que has ido a París, te la has traído y la guardas en tu casa y la pones en un póster y la tienes toda la vida, que en el Madrid Levante que ha perdido 0-2 y que la tiras a salir del campo y la tiras a la basura. Entonces, ¿tiene el mismo valor? Obviamente no. Entonces, sin embargo, el coste teóricamente sería presencia en entrada. No, es que no es lo mismo la presencia en entrada de una cosa que permanece que de una cosa que no permanece. Entonces, al final, la estandarización te lleva a la desclasificación de las cosas y no aporta nada. Y luego llegan los intangibles, que después profundizaremos un pelín más. Un resumen de un modelo de trabajo básico en la fase 1, esa que hemos visto antes, que era solamente el Right Valuation, sería el reconocimiento de la imagen, las audiencias medias con su índice de relevancia y su coste por 1000, punto. Este modelo, que es el modelo Nielsen, es un buen modelo que funciona para algunas cosas, pero que no funciona para otras. ¿Por qué? Porque, insisto, los costes por 1000 lo que enmascaran es una falta de conocimiento sobre el mercado concreto, porque yo sé perfectamente en España cuánto cuesta la presencia de un impacto en cualquier cadena, cualquier mes, cualquier día de la semana y a cualquier hora, porque la agencia lo sabe, porque yo trabajo con 200 clientes nacionales que invierten, soy el Corte Inglés, Coca-Cola, Telefónica, lo que sea, entonces sé perfectamente cuánto cuesta comprar un impacto. Entonces, no es lo mismo comprarlo en prime time en TV5 a las 10, que me cuesta X 1000, que comprarlo. Entonces, coste por 1000, pues bueno, está bien. Mejor que nada es. Y además, eso lo que enmascara también es que no tengo la audiencia del programa y del segundo. Tengo solamente la audiencia general media de la cadena, porque se mide por medias horas, por días completos, porque en cada país se mide y están en el nivel que están de medición. Entonces, al final es un modelo que es lo mejor que se puede tener, que bastante es que existe, porque cuando quieres información internacional es un Cristo conseguirla. O sea, que yo cuando tengo que comprar también les compro a ellos, o sea, que no es ninguna crítica, todo lo contrario.
pero que desgraciadamente está lejos de ser perfecto. No sé si se ve bien, pero bueno, como tampoco es no pasa nada porque es un modelo americano. Y entonces los números que están ahí no aplican. Lo que quiero decir es, aparte de los medios convencionales, hay medios no medidos que sin embargo están garantizados. Es lo que hablábamos antes. El ID en los tickets, o sea, la presencia de la marca en los tickets, la presencia del ID en el libro del evento, en el programa de no sé qué, en publicaciones X, en la web, entonces toda esa presencia en el signage, o sea, en las vallas, en el arco, en el LED, todo eso no está cuantificado, no tiene unas medidas universales, y entonces hay que aplicarle unos criterios y hay que meterlo dentro de la valoración de impacto mediático, porque son medios. O sea, yo tengo un arco hinchable y mi arco hinchable es de plástico y es normalito, pues está muy bien, y han ido 5.000 personas, pues tendré que darle un valor. Sin embargo, tengo la maratón de Barcelona, un arco de LED maravilloso con un tío que canta encima Barcelona, y salen fuegos artificiales, y sale Zurich, pues coño, pues no podré darle el mismo impacto que si sale Zurich en mi arco hinchable de la carrera de la media. Entonces, cada cosa tiene su criterio. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí para esos medios no medidos de manera convencional y que se trata de publicaciones colaterales o de publicidad exterior o de menciones? Lo que hay que hacer es crear criterios individualizados. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Luego, como os quedaréis con la presentación, cuando os la mande Juan Luis, veréis un poco cómo se estandariza. No os quedéis con los números, porque estos números son números americanos. IEG es el primer proveedor mundial de información de este tipo, y esto está basado en modelo IEG y es ejemplificativo. Yo me invento el criterio cada vez que tengo que utilizar el propio modelo. Y cuando digo me invento es que lo creo. A veces utilizo el que ya está, pero me lo invento. Por ejemplo, el ID en los tickets. Pues dependiendo del número de logos, pues valdrá más o valdrá menos. A más logos, menos valor. Es obvio. Si yo estoy solo en la entrada del Madrid, pues valdrá 10. Si estoy con 20, pues valdrá 1. Entonces, tengo que definir, yo veo la entrada, coño, ¿cómo voy a estar? Mándame la entrada, porque si no, no lo sé. Por ejemplo, a mayor posibilidad de que la entrada me la quede, pues mayor el valor. Entonces, lo que hay que hacer es, y luego, raramente, más de X. Lo que hay que hacer es pensar en una serie de criterios cualitativos, de tiempo de exposición, de permanencia. Oye, pues esto, pues si yo tengo este soporte, pues voy a pensar qué podría ocurrir. Pues mira, pues podría ocurrir esto, pues mira, a más de esto, menos, a más de esto, más. Me creo mi modelito y luego digo, en todo caso, en ningún caso, más de X por impacto. No voy a darle a un lanyard un valor de más de X. Entonces, me creo mi modelo y me lo creo para todos y cada uno de los soportes. Entonces, esto está absolutamente estandarizado. En Estados Unidos, tú entras en IEG y tú dices, evento de la Feria de Flores de Wisconsin. Y entonces te dice, asistencia, 100 personas. Público, rancheros y tienes un modelo y está exactamente igual de valorado con el mismo criterio que si haces la Super Bowl y lo tienes así. ¿Significa eso que el modelo es perfecto? Para nada, el modelo hay que perfeccionarlo con la comprensión del mismo. Significa que en todas estas cosas no medibles tengo que analizar. Si yo quiero vender pienso a los granjeros, pues mis 200 granjeros serán de puta madre y querré darles un valor importante a esos 200 granjeros. Entonces no podrá ser igual que si tengo un impacto en un anuncio, será diferente. Entonces el modelo hay que perfeccionarlo momento a momento. Esos son medios, y son medios convencionales. Es impacto mediático, exactamente igual que cualquier otro impacto mediático. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos más. Logos electrónicos, que aparece ahí. Pues no es lo mismo que esté en movimiento y que puedas trasladar un mensaje a que no esté en movimiento y que no puedas trasladar un mensaje. Entonces, si puedo trasladar un mensaje, el valor será mayor. Por ejemplo, la calidad de ese LED. No es lo mismo un LED en el que tengo multimarca que un LED en el que no tengo multimarca. Por ejemplo, oye, pues mira, el estático, que aparece ahí también. Pues mira, estoy haciendo MotoGP y estoy viendo un circuito. Y en un circuito veo, yo qué sé, bueno, MotoGP, que dice carrera de motos.
y he puesto 8 pancartas de plástico pegadas al árbol. Pero resulta que hay 2 que están en la zona de premium, pues no podría darles el mismo valor que las otras 6 que están en sitios donde se ha sentado un cabrero con un amigo. Entonces, cada cosa es perfectamente identificable de manera individualizada. Y ese repaso individual es responsabilidad del promotor y es responsabilidad también entre el que compra y el que vende de buscar criterios unificables. O confiar en el que te hace el análisis para que... nosotros lo que solemos hacer es pedirle al organizador, digamos, a la administración o a quien sea, a quien me contrate, que me mande todos y cada uno de los soportes en los que su marca ha salido de alguna manera y luego hablamos con ellos sobre si falta algo, sobre cómo eran las circunstancias y sobre eso establecemos criterios, los aplicamos y después pues eso sirve para tener esa evaluación. Y además... cuando entregamos el entregable, ponemos los criterios que se han utilizado. Oye, pues más valor, menos valor, por esto, por lo otro, por lo demás allá. Además hay otros medios, porque esos eran medios, voy a volver a la diapositiva anterior porque es un poco complejo, esos eran medios no medidos pero que están garantizados. Pero luego hay otros medios que son medios, ¿estoy en la siguiente o estoy en la anterior? Sí, estos son medios que sí se miden, pero que por una o por otra cosa, pues hay excepciones, porque no siempre funciona con el modelo que hemos hablado antes. Por ejemplo, yo salgo en la página yo soy patrocinador de la Liga CB y hay un header que pone patrocinadores. No voy a aplicar el mismo criterio que utilizo convencionalmente, que sería el de tengo un octavo de página, le aplico el sitio, cuánta gente, cuánto... No, no porque me degradaría el valor de la asociación de una manera salvaje. Cuando ahí se produce una asociación que transfiere un valor absolutamente evidente. Si yo soy el único patrocinador de la NBA y aparece Nike en la esquinita, no puedo hablarlo como si fuera un anuncio que sale en la esquinita, no, lo vinculado a la propia página de manera global. Entonces, lo que se suele hacer ahí es darle un valor a cualquier presencia de marca publicitaria, pues de un X%, entre un 5 y un 10% del valor de lo que costaría esa página. Si yo soy el patrocinador principal, pues el naming podría ser un 10%, si soy un patrocinador secundario un 5%. ¿Vale en realidad un 5%? Pues si utilizas los criterios que he visto antes, no. Pero, sin embargo, si utilizas un criterio de vínculo relacionado con la asociación de ese evento, pues sí. Y eso pasa con otra serie de medios que tienen sus particularidades. De todas maneras, hay una serie de medios adicionales, listas de mailing, sampling, que también tienes que medir y que también son medios que no es que no sean medios garantizados, porque son medios garantizados. Y no es que no sean medios no medidos, porque se pueden medir. Hay sistemas de medición para las listas de mailing. Oye, pues entre tanto y tanto. Depende de la calidad de la lista de mailing, depende de la calidad de la base de datos, depende de la actualización de la base de datos, depende de la tasa de respuesta, depende de la tasa de apertura, depende de 500 posibilidades. Los eventos también, tenemos muchísimos eventos. Tenemos un Sending Blue con el que hacemos control permanente de tasas de apertura, tasas de rebote, tasas de tal. Nuestras listas unas son mejores, otras son peores. Entonces, todo eso está ahí. Yo, evidentemente, no hace falta bajar tanto todas las veces, pero sí que hace falta en muchas ocasiones entender qué se hace y por qué se hace. Dicho esto, voy a pasar un poco a la importancia de los sistemas de medición del impacto. Y aquí, volviendo un poco al inicio, esto no es baladí, tiene que ver con que la medición de impacto es una moneda de cambio, es una moneda de cambio en la compraventa. Si yo, por ejemplo, cambio el ser de una cadena en medio punto, pues la cadena puede perder, millones y millones de euros por cambiar el ser de la cadena en medio punto. Entonces, si resulta que el audímetro, que eso lo veremos luego,
me da un índice de error entre un 1 y un 5%, porque tenemos 5.700 audímetros que miden cada uno de ellos a 10.000 personas, pues resulta que ese error me puede estar modificando la audiencia de la cadena hacia aquí o hacia acá, 2, 3, 4 puntos, que significa millones. Por eso hay peleas permanentes sobre eso. Por lo tanto, el rigor técnico en la medición es absolutamente obligatorio, la transparencia igual, y por eso hay una permanente crítica en relación a estos modelos que está siempre ahí, porque es inevitable. ¿Qué tendencias hay en relación a los sistemas de medición? Pues yo entiendo que la Administración debería meterse en ese negocio, porque es donde está el valor, pero muchas veces les interesa más quedarse en el negocio de la estandarización para no pagar. Y claro, esa guerra pues es una guerra que estará siempre ahí. Y es difícil que se salga de esa guerra, o sea, lo digo. Y luego también otra cosa que está ahí es la implantación de estudios media producto que sean de fuente única, donde se trabaje sobre clústeres muy específicos, muy precisos, muy bien definidos. Voy a repasar un pelín qué está ocurriendo en cada medio para que se entienda. ¿Qué está ocurriendo en televisión? O sea, perdón, en medios impresos. Medios impresos se mide con entrevista face to face, en el hogar, curiosamente todavía. También hay online, pero mucho en el hogar. Sobre lectura del último periodo. La pregunta es cuándo ha leído o ojeado un ejemplar de este título. Se estimula la memoria para que la gente recuerde un poco lo que ha leído. Se presentan logos que además van rotan los títulos, rotan las secuencias, rotan las preguntas. Es verdad que hay muchos sesgos porque hay lecturas paralelas que es muy difícil de separar, de distinguir. Luego también otra cosa que ocurre en la prensa, en los sistemas de medios impresos, es que cuando mides hay una desproporción en la muestra para buscar una representatividad en las ciudades más pobladas. Esto ya específicamente es en España. Y luego hacia dónde vamos, porque esto lo que está en amarillo ya no es efectivo, sino que hacia ahí se está yendo. Hacia dónde vamos es que se está trabajando en la medición de acumulación de lectura. ¿Qué pasa cuando leo varios números? ¿Cómo afecta eso a todo eso que hemos dicho antes? Y luego la velocidad de lectura. ¿Qué pasa en función de cómo leo o cómo dejo de leer? Y luego también se está trabajando mucho en la calidad de la lectura y la exposición a la publicidad. Esas dos cosas serían las cosas que hay trabajo centrado, y lo otro es lo que realmente está ya operativo. En la radio es recuerdo de día de ayer. En España, porque en radio conviven dos modelos. Hay países que hacen diario de escucha, que ocurren todo el día, países que miden el día de ayer. En España se mide el día de ayer, es mejor el otro sistema, pero también es más caro. Lo regular de la radio es que hay una desproporción en la tipología de llamada por hogares. El 60% de las encuestas se hacen en España a hogares donde solo hay fijo, cuando en España hogares donde solo hay fijo en este momento ya, pero es que esto, si hiciera sobre solo móvil, sería infinitamente más caro. Se multiplicaría el coste de la encuesta de EGM por 10, porque el contacto con móviles sería infinitamente más complejo. Entonces, poco a poco van migrando, pero desgraciadamente el EGM no es capaz de migrar a una velocidad suficientemente ágil. Además, se da otra circunstancia importantísima, que es en el fijo, la representatividad de la muestra se puede controlar muchísimo más. Es verdad que hay una tipología de personas, pero también es verdad que las muestras por barrio, por área, por zona, por censo, es más fácil de controlar todo eso que en el móvil, que sería mucho más complejo. También se da la misma desproporción en municipios que hemos visto antes. ¿Y hacia dónde se va en la radio? En la radio hace mucho tiempo que se está intentando ir hacia análisis con audímetros, pero es muy complicado, porque eso significa aumento de costes y las cadenas no están dispuestas a asumir el aumento de costes. Y en España la investigación sobre radio la pagan las propias cadenas. Entonces al final eso no va a ocurrir. Hay dos modelos, que es el modelo del BPM, que es un audímetro portátil en forma de reloj que lleva un receptor, un microprocesador, un chip de almacenamiento, un sensor de temperatura, o sea, lleva un poco de todo. Y que bueno, se ha probado, pero no ha acabado es el modelo americano. Y luego hay un modelo en Suiza, que es el del PPM, que es un Portable People Meter, que es una tarjeta que lo que hace es emite unos códigos inaudibles que previamente las cadenas han incorporado a señal de audio. Y
y que tampoco parece que vaya a ir a ningún lado. De momento no parece que haya ninguna oportunidad de cambiar el modelo de medición de la radio. La radio se mide como se está midiendo, vía GM, tampoco hay mucha discusión y bueno, ahí está. Aparte, ahora mismo que más que la radio hay que preocuparse por digital que por la radio. La tele son palabras mayores. En la tele estamos hablando de que hemos cambiado los audímetros por audímetros personales más evolucionados. Lo que pasa es que, pese a tener esos audímetros, la gente sigue discutiéndolos. ¿Por qué los discute? Porque cada aparato pretende representar, lo he dicho antes, a 10.000 personas. Y tiene un margen de error entre el 1 y el 5%. En España hay 5.700 audímetros en 1.700 municipios. Y la persona que tiene un audímetro lo tiene que tener como mínimo, como máximo un periodo de 7 años, en secreto, porque les pagan a través de bonificación, no en dinero, pero sí en bonos convertidos, o sea, en bonos, en cupones convertibles por premios. Ahora se ha avanzado en la medición de segundas residencias y de invitados. Lo que pasa es que hay un eslabón relativamente débil en la colaboración de los panelistas. Entonces, ¿en qué se está ahora mismo? Se está yendo hacia avanzar en la medición del cross-media. El cross-media, o sea, la mezcla de consumo digital más televisión, es ahora mismo donde más peso se está poniendo. De hecho, Kantar y la AMC, o sea, la Asociación de Medios de Comunicación, ya están en ello. Y también se está intentando buscar alguna solución al visionado multitasking, porque ahora mismo la gente, sobre todo la gente joven, a la vez que lee el móvil y juega con la tablet a algo, está viendo la tele. Entonces, claro, es absolutamente imposible saber en qué estás. Si viendo la tele, si jugando con la tablet o pasando WhatsApp por el móvil. Las tres cosas a la vez. Entonces, claro, la atención es algo que es muy difícil de controlar. Eso significa que todo este modelo así, digamos, de dificultad hace que la tele esté evolucionando hacia una medición en personas que trate de integrar datos de streaming, datos de Smart TVs, datos de televisiones conectadas y operadores y videos de anuncios, que intente seguir a cualquier tipo de contenido y publicidad online, y eso se hace un poco para reducir la volatilidad. En eso está Kantar y bueno, hay avances. O sea, la tele tampoco parece que sea en este momento un gran problema. Además, se está trabajando en el enriquecimiento de datos, porque está integrando el consumo de medios y la compra con herramientas de planificación, y por lo tanto es capaz de ofrecer a los clientes la integración en su CRM y trabajar de manera integrada. Pocos clientes, solo los muy grandes y muy cualificados trabajan en eso, pero bueno, hacia eso se está yendo. En el out of home, en el medio exterior, esto es el paraíso, o sea, el paraíso terrenal, porque aunque parezca mentira, es el medio mejor medido de absolutamente lejos. España tiene una herramienta que se llama Geomex 3.0, que es de una empresa que se llama Cuende Asociados, Cuende Infometrics, que es el estudio de referencia que mide el exterior, que es una auténtica pasada. Tiene 5.600 panelistas a los que se exige por GPS en las principales áreas metropolitanas. Y lo bueno de esto es que es el medio más preciso de lejos, porque no habla de contactos potenciales, habla de contactos reales. Es muy diferente, porque hay 150.000 soportes georreferenciados en los que se analiza el camino que tú sigues, el tráfico vehicular, el mapeo de cada uno de esos 150.000 puntos y la manera en que ajustas tu visión al impacto con ese soporte. Y eso se cruza con Big Data y a través de imágenes de satélite de alta resolución. Por lo tanto, la perfección de la medición es altísima. Evidentemente se puede mejorar, sí, inteligencia artificial, mapas digitales con Google Street View, hay muchas maneras de trabajar eso. Incorporar un sistema digamos, de eye tracking que ha tenido en cuenta un poco cómo se ha producido el visionado en una serie de personas frente a cada soporte, de manera que luego lo incorpora. Al final, pedirle más a exterior, pues no tiene sentido. Lo que hay que pedirle es que georreferencie más puntos, más puntos, más puntos y más puntos. De todas maneras, cuando tienes 150.000 puntos georreferenciados, pues que por cierto están en todo tipo de sitios, metros, centros comerciales, cualquiera. Nuevas tecnologías, soportes con nuevas tecnologías, no hace falta pedirle mucho más. Ojalá hubiera más medios, pero bueno, no vamos mal. Aquí ya entramos en otra guerra, en el online, muchísimo más complicado.
mucho más puntos de acceso, muchísimas fuentes. El cambio que hemos dicho antes de Comscore a GFK es a priori bueno, porque es un panelista con único ID, es un panel con único ID por panelista, en un estudio single source, de una única, o sea, con fuente única. Y lo que pasa es que aquí es mucho más difícil de traquear, porque en consumo de medios vale, pero en redes sociales el control lo tienen los usuarios. Entonces, acceso a la información lo tienen los usuarios. Muchos usuarios no te la dan. Entonces, ahí tienes una dificultad muy grande. Es verdad que hay empresas, Conclusive, Revolt, Keyhole, Meltwater, o sea, que te hacen escuchas sociales básicas, y otras que te hacen tipo Squarelovin o Metricool o Icon Square o HotSuite, que te hacen, digamos, ediciones mucho más complejas, pero la realidad es que hay redes que están capadas. Facebook, Instagram, tienen acceso a ciertas métricas, y entonces al final tú tienes lo que tienes. Y entonces, vale, puedes utilizar esas redes, pero nunca será completo. Aquí ya hay que repensar las métricas, ese es el tema que hay que hacer aquí. Ya no vale el usuario único. Ahora hay que centrarse en la suscripción de pago, en el incremento del volumen de panelistas en móvil, porque aquí pasa exactamente lo mismo. Los panelistas en móvil son muchísimos menos que los panelistas en fijo, porque pasa lo mismo que pasaba antes. Aquí veis un cuadro en el que veis qué mide y qué no mide Facebook Business, Facebook Ads, Instagram Insights, Google Analytics, YouTube y Twitter Analytics, un poco para que entendáis que unos miden alcance, otros impresiones, otros frecuencia, unos interacciones, otros miden sesiones, otros visualizaciones. O sea, cada uno mide una cosa. Entonces, realmente estandarizar aquí es muy complejo. Al final, cada uno además te intenta vender una supuesta coste por impacto en sus... Yo al final me voy al coste por 1000, que es la única unidad de medida que tengo relativamente comprensible aquí, que es verdad que no es lo mismo el coste por 1000 de una interacción que el coste por 1000 de un visionado, pero bueno, en eso estamos. Y luego, es importante también, lo hablamos antes, la comprensión de la variable medios pagados propios y ganados en relación al impacto con el ROI. Porque no tiene que ser uno u otro, tienen que ser los tres. Porque a día de hoy, si no tienes una combinación saludable de los tres, pues es difícil crear esas bocas que le pedíamos antes al modelo global. ¿Cuáles son los medios más efectivos? Pues sí, evidentemente los pagados. Si yo salgo en el hormiguero, pues me ve mucha gente. Perdón, los propios. Pero claro, el problema está en que si no tengo la atracción de haber salido en el hormiguero, pues no consigo que mis medios propios sean los relevantes que yo necesito que sean. Pues al final, sí, está claro que tengo que traccionar desde el medio pagado, pero la efectividad se produce cuando luego en el medio propio alguien ha ido a mi medio propio y ha interactuado. O sea, yo busco que me vayan a mi página de la Titan para poder apuntarse. Si no entran allí, difícilmente se podrán apuntar. Entonces, eso sí, no puedo simplemente hacer la página mejor y mejor sin hacer que la gente vaya allí. Entonces, tienen que convivir sí o sí. Hablamos antes de que ese modelo de 3 patas ha evolucionado a un modelo de 4 patas en el que se introduce también el tema del ser media. La diferencia entre el ERN sería más que el ERN tiene más que ver con las relaciones con los medios, relaciones con los inversores, con los influencers, con los blogs, con otros canales, y el SER tiene más que ver con el hecho de compartir Facebook, Instagram, LinkedIn. Lo que pasa es que en realidad pues se parece mucho, uno está dentro del otro. Hay una diferencia ahí, pero mi opinión no acaba de aplicar. Lo pongo porque mucha gente verá que hay modelos más evolucionados, pero yo creo que con el otro el consenso está más que garantizado. Decías tú antes que no se sabe dónde está la gente mirando. Sí se puede saber. Las nuevas tecnologías están súper avanzadas y ya hay muchísimas tecnologías, sobre todo en televisión, que utilizan mapas de calor para saber dónde estás mirando, que son capaces de saber cuál es tu secuencia de movimientos. Hago así, después hago así, luego hago así, luego hago así. Entonces, lo analizan perfectamente. Hay tecnologías de reconocimiento de emociones. Cuando tú estás viendo un partido de tenis de Nadal, pues cómo te va cambiando la cara, para bien, para mal, para regular o para tal. Y hay tecnologías de reconocimiento de logos que lo único que hacen es recoger la exposición de la marca en real time y que te cuantifican y te codifican. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que todo esto
está de puta madre, pero el coste de la utilización de las tecnologías no suele estar justificado por lo que cuesta utilizarlas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que esto tiene sentido cuando se utiliza nuevamente para medición de eventos live y extrapolar desde ahí. Por ejemplo, en Fórmula 1, yo tengo una señal única con una emisión única, hago una grabación de la señal que me cuesta 4 duros para lo que es la Fórmula 1 y claro, esa es la misma emisión en todo el mundo. Y luego, es verdad que hay un consumo de informativos y magazines vinculado a eso, pero la realidad es que el mayor consumo es el momento del directo. Entonces tengo codificado el 90% del tiempo, país a país, con una sola emisión, con una sola grabación, con un solo modelo. Entonces, para ese tipo de modelos es perfecto porque se controla el branding maravillosamente, se controla la reacción con el branding maravillosamente y el coste de seguimiento es relativamente bajo, pero solo en esos modelos. En realidad, para eventos más mundanos, pues acaba siendo irrelevante. Nosotros, hace como 10 años, yo estuve encargado de viajar a Italia para intentar consensuar con unos compañeros europeos un modelo de herramienta de seguimiento de eye tracking y tal. Cada uno presentó 3, o sea, éramos 12 países, cada uno con su herramienta propia. Llegamos a la conclusión de que cada mochuelo su olivo. Imposible. No hay manera de consensuar eso porque cada uno tiene sus intereses, no hay suficiente interés, la industria no empuja para allá. Entonces, esto está muy bien, se oye mucho, pero mucho ruido y pocas nueces. A ver, el impacto mediático en el valor global del evento. ¿Qué quiero decir con esto? El impacto mediático no es más que un indicador dentro del impacto global y además no siempre especialmente bien valorado por las distintas unidades comerciales de negocio. Yo voy a una cervecera y el departamento de trade, el departamento el brand manager, es que no me interesó nada, solo le interesó al de media o al de marketing o al de... Entonces, al final, el impacto mediático es algo que está dentro de un objetivo global y lo que hay que intentar es que confluya con unos objetivos adicionales, paralelos, pues oye, la activación, la capacidad de optimización vía personalities, los costes, las implicaciones en el lineal, o sea, 1000 cosas que están ahí. Entonces, ¿por qué pongo esto? Lo pongo porque hay que pensar en un análisis de objetivos. De ahí hay que buscar una serie de criterios y darle unos pesos y al final darse cuenta de que el impacto mediático tiene un peso dentro de la estrategia global de medición para alguien para determinar si quiero o no quiero estar en un sitio o no. Y a partir de ahí eso se suele crear algún tipo de scorecard o de sistema de tabla en la que se ponderan diferentes oportunidades. Esas oportunidades se cruzan contra diferentes oportunidades y al final el impacto mediático es una de ellas. Esta mañana se preguntó sobre si el pre o el post. Los sistemas de pre y de post son los mismos. Normalmente lo que se hace con el pre es utilizar un scorecard como este que está aquí, enfrentar una serie de oportunidades, enfrentar una serie de objetivos y utilizar la posevaluación que puedes hacer luego para ponderar esta evaluación. ¿Qué haces? La haces mucho más simple, la haces mucho más pequeña, la haces mucho más accesible o utilizas alguna que hayas hecho parecida en otras ocasiones para tener un punto de orientación que te ayude a pensar si eso tiene sentido o no. Y una vez que has decidido que eso tiene sentido, si te lo van a comprar y ya estás en el punto de compra, ya procedes a hacer una evaluación más consistente para justificar la compra en último momento, que es un poco lo que pasó con Ligandesa cuando hicimos hasta 4 evaluaciones internacionales para la compra final del acuerdo. Tened en cuenta que ese fue un acuerdo, puedo decir cifras porque ha salido en medios cientos de veces, en los años que llevamos han pasado más de 60 millones por ahí ya, porque un acuerdo de 5 o 6 millones por año, pues pongamos un poco en qué punto estamos con este acuerdo. El impacto mediático en la determinación del fee. Esto es importantísimo también. ¿Cómo se haría? ¿Cómo funcionaría esto? Esto funcionaría como valor tangible y cuidado que valor tangible es lo que hemos visto antes, no es el valor de los medios convencionales, sino es el valor de todo lo que hemos visto antes. Por el porcentaje de valor intangible más el filtro de mercado y eso sería la cuota del patrocinio. ¿Qué significa esto? Habría que sumar el valor tangible de los beneficios proporcionados a un nivel de patrocinador específico teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho antes, media más medios garantizados no medidos y medios no garantizados pero posibles.
multiplicarlo, el total tangible por un porcentaje intangible del evento, que ahora veremos cómo, sumar los dos y tener en cuenta que el ROI a priori como mínimo debe ser del doble de lo que te estoy pidiendo, porque si yo te pido 1 no es para que me des 1, porque si te pido 1 para que me des 1 me compro un anuncio en televisión y me ahorro problemas, en 10 minutos lo he solucionado. Si te doy 1 es para que me garantices 2, bueno, 2, 1,5, 2,5, hay muchos modelos, pero a priori para que me garantices más. Y eso lo tengo que comparar con la capacidad de pago del mercado, porque una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que puede ocurrir. Y a partir de ahí se establece la tarifa del patrocinador. ¿Qué quiero decir? Es que muchas veces aquí lo que ocurre es que uno piensa en lo que quiere o necesita y eso desgraciadamente no es el modelo. El modelo tiene más que ver con esto. Y estas son recomendaciones para la medición. ¿Qué hacer y qué no hacer? Primero hay que determinar el valor, que no el coste. Después, pensar en que tu coste o tu gasto no son nada relevantes. Lo importante aquí es realmente, pues eso, insisto, el valor, no el coste. Y aunque esto sea un modelo para uso interno, hay que ser realista. No hay ni que inflar ni que infraponderar. O sea, hay que ser, hombre, cada uno, pues oye, si puedo sacar 11, donde puedo sacar 10, pues lo saco. Pero no puedo intentar decir, oye, pues esto vale 20. Oye, pues no, pues 10. A mí me ha pasado eso cientos de veces, no una ni dos, en 30 años, cientos de veces, de ir a vender un patrocinio o comprar un patrocinio y donde el mismo que pide 10 te pide 5 al minuto siguiente. Pues mira, eso no puede ser. O sea, y pasa, es un mercado el nuestro en el que pasa. Recomendaciones para la medición. Antes de ponerse a medir, hay que pensar en recopilar antemano pues una serie de cosas obvias, con todo lo que hemos dicho antes. Asistencia precisa, valor de los medios pagados y promocionales, materiales promocionales, cuántas cantidades. Voy a hacer 10.000 carteles, voy a hacer 5.000, 2.000 lanyards, 1.000 fotos, 1.000 no sé qué, 500 de no sé cuánto. Tenerlo todo cuantificadísimo. Y eso es muy fácil en cualquier promotor. En cualquier promotor. Es un estadillo de toda la vida. Publicaciones. ¿Cuántos va a circular el programa? ¿Cuáles van a ser las tarifas publicitarias del programa? ¿Cuánta gente visita mi web? Mis redes sociales cómo están, las listas de correo que tengo, mis stands cuánto miden, cuánto cuesta la tarifa de expositor X, cuánta hospitalidad voy a ofrecer, en cuánto puedo tasar esa hospitalidad, cuánto espero, cuánto. Relativamente sencillo, recoger esa información. Y sobre todo, no olvidar que en la evaluación de esos activos tangibles tengo que medir todos los beneficios tangibles cuantificables y ahí incluyo lo que hemos dicho antes, la señalética de designer, los espacios de exhibición, los derechos de sampling, los anuncios por megafonía, el ID en anuncios del evento, ID en materiales del evento, ID en ropa, ID en programas y anuncios, derechos de web, derechos en redes sociales, listas de correo, entradas de eventos, hospitality VIP. Estas son categorías. Estas categorías hay que repasarlas y meterlas todas, porque todas ellas seguro que hay algo. Y si no hay algo es que algo falla. En un evento mediano, no digo ya un evento muy pequeño, pero en un evento mediano seguro que lo hay. Métricas de la industria, ¿dónde se obtienen? Pues un poco de todo. Valores de venta, valores comparables. Si yo sé que un evento parecido se ha vendido por 50.000 o por 5.000, pues tengo un estándar de mercado. O sea, hay que intentar pensar en lo que se puede obtener y no en lo que no se puede obtener. Valores de impresión, tarifas de medios, valores del sampling, valores de otras industrias. O sea, hay que ser ágil y estar ahí, buscar esa información y al final pues no es tan difícil obtener esa información. Es verdad que cada uno hace lo que puede, pero ahí está la información. El valor intangible. El valor intangible es muy importante, porque el valor intangible, o sea, el verdadero valor de un evento, hasta que no se considera intangible, pues no se empieza a ver, porque a menudo ese valor intangible es mucho más importante que el valor tangible. Es mucho más importante estar asociado a la final de la Super Bowl o a la NFL que el propio anuncio de estar en la NFL. O sea, vale, a Cosentino le costará 1 millón de euros salir en la NFL, pero el valor de estar asociado a la NFL y el boca a boca generado por esa asociación y las implicaciones de esa asociación y las implicaciones de esa asociación en el consumidor americano no se pueden pagar. Entonces,
Evidentemente, ese valor intangible hay que cuantificarlo de alguna manera. ¿Cómo se utiliza esa cuantificación? Porque esa cuantificación sería infinita. Sería mejor hacerlo con un estudio cualitativo, que no se puede hacer porque es costoso y porque el mercado no lo valora. ¿Qué se suele hacer? Pues se suele utilizar una serie de criterios. Pues aquí tenemos uno: especificidad de propiedad, reconocimiento de notoriedad, categoría de exclusividad, nivel de exclusividad, quiero decir, perdón, el nivel de interés, el potencial para activar, la saturación del programa de patrocinio, la propensión a ambos marketing del programa, potencial de networking, el potencial de cobertura mediática, el compromiso con la RSC, el compromiso medioambiental, el historial del evento. Todas estas son cosas que, siendo intangibles, son relativamente tangibles. Y a todas estas se les puede poner un peso indiscutible en cualquier evento, grande, mediano o pequeño. Se puede hacer. Y sobre esto se establece un criterio, que creo que luego tengo una pequeña tablita, o si no la tengo, pues imaginaros, un porcentaje. Y el porcentaje es el que se utiliza para multiplicar por el valor de los tangibles. Por eso para los tangibles es obligatorio, no puedo sacar intangibles si no tengo el tangible primero. Y por último, os he metido aquí para que lo veáis un poquito con más facilidad, lo que habéis visto antes de las tablitas esas tan complejas, un poco pues cómo los americanos utilizan en cada uno de los assets cómo hacen esos criterios. Entre tanto y tanto, según tanto, entre tanto y tanto, según tanto. ¿Esto os va a valer de algo? Pues quizá no, en el sentido de estos números no son realistas, porque son de un mercado infinitamente más grande que el nuestro, donde las cosas valen infinitamente más y por tanto cada impacto vale infinitamente menos. Sin embargo, el modelo sí que es realista. Si el ratio entre una presencia en LED versus el ratio de una presencia en un banner es X, eso sí se puede tener en cuenta. Nosotros, evidentemente, le hemos quitado un 0 a casi todo y lo hemos españolizado y tropicalizado, pero trabajamos sobre el mismo modelo, que es un modelo actualizado de esto, llevado a la ejemplificación más absoluta en cada evento. Y eso es lo que genera esa credibilidad de la que estábamos hablando antes. Lo que hacemos es enseñarle al que nos compra un evento o a la marca a la que le evaluamos un evento, que pensamos en todas las variables. Evidentemente, si nos lo compra y nos lo paga correctamente, llegamos a más. ¿Qué quiero decir con llegamos a más? Pues a lo mejor si me paga solamente la parte de right valuation, pues me quedo en el primer estándar y no hago ningún tipo de análisis sobre brand equity que considero necesario. ¿Tiene sentido hacer un análisis de brand equity? Pues posiblemente sí, y es muy económico y no es nada complejo. ¿Tengo que pasar al siguiente estadio? Pues quizá no. Entonces, ahí es una decisión sobre cada evento y en cada evento hacia qué punto me quedo. Pues a lo mejor en Almería, pues sobre la Titan hago una serie de cosas y sobre un evento muchísimo más pequeño, pues hago una serie de cosas muchísimo menores. Pero en términos generales, aquí hay una serie de modelos para comprender cómo se debería tratar el análisis del impacto mediático dentro de esa comprensión global de lo que es la medición del patrocinio o del impacto de un evento en general. Y hasta aquí puedo leer. Para el que quiera preguntar algo, pues me quedan 5 minutillos.